Así actúa el extremismo contra el Perú. A declarar a nuestros pueblos en insurgencia. Yo me siento culpable, señor, de la muerte de los policías. 22 humildes policías, asesinados con ferocidad y salvajismo. No hubo enfrentamientos, hubo asesinato. Todos estos decretos legislativos hablan que van a respetar la propiedad. ¿Y qué pasa con todos aquellos que no tienen sus tierras demarcadas y tituladas? Muchas preguntas y una respuesta a manera de spot publicitario repleto de imágenes descarnadas que, a pesar de la intención, flaco favor le vienen haciendo al gobierno. Y estamos acabando el lunes y la solución política al gravísimo conflicto social brotado en el oriente de nuestro país sigue en compás de espera. Lo único que hay por el momento son las flagelaciones políticas que sirven para las portadas, pero que muy poco hacen para encontrar soluciones. Si a usted le afecta mi barba, yo me corto la barba para que no le afecte. En otras palabras, si a usted le afecta algún artículo, díganos cuál artículo y lo eliminamos. Y esa fue la primera decisión del señor Pizango, por eso que firma. Sin embargo, un día después, el señor Pizango acepta y aprueba el reglamento con las modificaciones que ellos querían. Esto fue lo que dijo el Premier Simón hoy por la tarde durante una sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa del Congreso. Un encuentro que no estuvo exento de las ya tradicionales broncas y mechas entre nuestros padres de la patria para averiguar quién tenía la culpa política en este caso. Vamos a decirle al Perú lo que el Perú quiere saber. Y lo que el Perú quiere saber no solamente está en el Congreso de la República, sino está todo el país que está escuchando. Se han asesinado 24 policías. Y creo que hay obligación de decir al Perú lo que está pasando. Pero más allá de las acusaciones recíprocas, no se oye padre sobre el tema de fondo. La derogatoria o no del controvertido decreto legislativo 1090, ley forestal y de fauna silvestre. Hoy la atención política estuvo centrada en lo que podía suceder en la carretera Tarapoto-Yurimaguas, en acusar a dos parlamentarias nacionalistas, Juana Huancahuari y Anet Cajahuanca, de haber ayudado a Alberto Pizango, el presidente de AIDCEP, en su fuga, y en soportar también, una vez más, la intromisión de autoridades bolivianas como la ministra de Justicia Celima Torrico, a la que se le ocurrió decir que en nuestro país se había producido un genocidio indígena. Todas cosas satélites de un tema sumamente complejo. Es decir, un mensaje beligerante, agresivo, que de alguna manera activa la violencia. El hecho de ser parlamentario no significa que goce de impunidad, ¿no? Para poder facilitar la fuga de una persona. Yo creo que es muy frágil alimentar y solo responsabilizar a algunos sectores de colegas parlamentarios cuando la responsabilidad es del Ejecutivo, que ha tardado, que ha faltado iniciativa, ha dejado pasar y acumular más de 55 días para que este tema pueda generar una desesperación, pueda haber generado un desenlace de esta magnitud, que finalmente ha tenido un triste desenlace, reitero. ¿Hasta cuánto podrá aguantar la cuerda? Y es que detrás de la discusión supervive una nación indígena tan peruana como cualquiera, y de la que la gran mayoría en las grandes ciudades sabe poco o nada. Los nativos de la selva protestan con lanza y flecha, pero ¿por qué? Estos decretos legislativos están muy enfocados en el tema de la propiedad privada y de la inversión y no están considerando que los indígenas y su forma de manejar sus territorios es una manera diferente. Y en medio de esa idiosincrasia distinta y de las intenciones del gobierno por elevar el nivel productivo de millones de hectáreas en la selva, caemos en un problema señalado en este programa hasta la saciedad, el de la titulación de los predios en la Amazonía a favor de los nativos. Un tema en el que las entidades del propio Estado parecerían no ponerse de acuerdo en lo referente a cifras. Según un comunicado emitido a fines del mes pasado por el Ministerio del Ambiente, en la Amazonía peruana existen 63 millones de hectáreas de bosque, de los cuales 11 millones de hectáreas han sido otorgados a los pueblos de la Amazonía. Según el mapa de forestación de la Amazonía 2000, hecho por el CONAN en INRENA, en realidad se trataría de una superficie de 67 millones de hectáreas, de las cuales han sido otorgadas a los nativos cerca de 13 millones, 2 millones más de los que apunta el Ministerio. Eso sin contar todas las comunidades nativas que falta titular. En estas cifras no se está contabilizando los 2.8 millones que ya están demarcados y legalizados para los indígenas en aislamiento, que son 5 reservas territoriales. Y estas 277 comunidades que faltan titular, más 4 millones de hectáreas que se solicitan para nuevas áreas de indígenas aislados,
más las comunidades que han pedido ampliación desde hace décadas, algunas desde los 90, y que no se les atiende, yo diría, tendrían que estar hablando por lo menos de unos 23 millones de hectáreas. A las comunidades solamente se les titula las partes de aptitud agropecuaria, que en la selva es un mínimo. Todas las áreas que están demarcadas y que son de aptitud forestal o bosques de protección se les cede en uso. El tema, como se ve, es mucho más complicado de lo que parece. Sin tierras tituladas, bien difícil de que los nativos tengan real alcance sobre sus derechos y deberes respecto a las tierras que el gobierno pretende concesionar a terceros. Eso teniendo en cuenta además que el decreto 1090 señala que el gobierno puede decidir el cambio de uso de la tierra en la Amazonía si es que ésta responde a intereses nacionales. A ver quién explica eso por allá, si como han señalado algunos congresistas en la Comisión de Constitución, en la modificatoria que se hizo en enero al decreto 1090, AIDESEP no participó. ¿Cuáles son los proyectos de interés nacional? Hay que preguntarle al gobierno. Son las grandes plantaciones. En el discurso del gobierno se ve que, y en toda esta ideología del perro del hortelano, se ve que los únicos que nos van a sacar de la pobreza, según ellos, son los grandes inversionistas. Con la desaparición de la mesa de diálogo producto de la salida del escenario de Ipizango, hoy buscando asilo en la Embajada de Nicaragua, los apristas tienen poco de dónde asirse para no convocar un pleno en donde se revise el decreto 1090. La derogatoria es la solución, como dicen sectores del nacionalismo. La salida del gabinete Simón es la otra alternativa. Habría que ver, pero por lo pronto, mañana por 2 horas la carretera Yurimaguas-Tarapoto será desbloqueada por los más de 4.000 nativos que la tienen cerrada a punta de lanza. Un gesto que de no encontrar eco en Lima bien podría servir de muy poco.